la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Jesús quiso que uno conociera cuál era la importancia de la palabra del Señor. Por eso es que dice ahí que la palabra que Él habló son espíritu y son vida. Y la carne para nada aprovecha. Gloria al Señor. Entonces, al principio, cuando quizás uno se convierte, uno lee la palabra, pero uno no la entiende. Porque hay una razón. ¿Por qué no la entendemos? Porque somos creyentes carnales. Creyentes carnales porque antes en el mundo andaban en borrachera, en orgía, en adulterio, en fornicaciones, en mentiras. Y por ahí sigue la lista de Gálatas, ¿verdad que sí? Que son las obras de la carne. Y cuando el creyente llega a la iglesia, aunque lea, no entiende, porque él es un creyente carnal. O sea que hay que hacer una metamorfosis espiritual para usted poder entender la palabra del Señor. Mientras usted llega a la iglesia, pero no todavía no haya un cambio en usted, y usted se va a preguntar, ¿por qué yo leo y no entiendo la palabra del Señor? Lo que pasa es que hay que hacer una metamorfosis, como dice Pablo, que hay que, dice Jesús a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Dice Pablo a los colosenses, tenemos que hacer morir pueblo terrenal en vosotros, y la contienda, y por ahí sigue la lista también. O sea, es un proceso. ¿Por qué estoy en la iglesia? Porque yo leo la Biblia y como que no la entiendo, ¿verdad que sí? Entonces, el primer paso es cambiar de ser un creyente carnal a un creyente espiritual. Obviamente, cuando si usted es honesto, usted pone su lista en su aposento y usted ve las obras de la carne que está en Gálatas, va a ver que usted tiene muchos defectos, porque usted no es un creyente. Y aún pasando los años, aún permanecen algunas cosas de la lista. Todavía cogemos prestado, no pagamos, hablamos mentiras, tomamos mujeres ajenas, aunque estamos en la iglesia, hacemos muchísimas barbaridades todavía dentro de las congregaciones. Aunque tenemos un tiempito, somos los creyentes, seguimos siendo un creyente carnal, no un creyente espiritual. Y Jesús dijo, mis palabras son espirituales, la carne para nada aprovecha. Jesús le dijo también en el mismo Juan, cuando mi palabra esté en vosotros, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos. O sea que hay una condición para ser discípulo de Jesús. ¿Cuál es? Que mi palabra mora en tu corazón. Explícame, predicador. Te quiere decir que si Jesús habló del perdón, cuando ese mandamiento está en tu corazón y haga lo que te hagan, tú perdonas a tu prójimo. Entonces la palabra está en tu corazón. A su nombre. Lo que te quiere dejar dicho que hasta que la palabra de Dios no está en tu corazón, somos aspirantes a discípulos, a seguidor de Jesús. Pero cuando la palabra encontró cabida en mi corazón, y ya un ejemplo, ese mandamiento que hay que perdonar hasta 70 veces, ya encontró cabida en mi corazón, entonces ya ese mandamiento está en mi corazón. Entonces ya yo casi estoy aspirando a ser discípulo de Jesús. O sea, un seguidor, un creyente es diferente a ser un discípulo, porque ya un discípulo Jesús le tiene más confianza, le llama amigo y lo comisiona a las naciones y a ciertos proyectos en su nombre. Amén. Por eso que hay niveles que los creyentes cuando llegamos somos creyentes carnales, Jesús lo sabe, pero nos manda que hay que hacer morir pueblo terrenal en vosotros, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces cuando usted entiende ya eso, que usted no puede ser un creyente carnal sino un creyente espiritual, porque usted necesita que la palabra de Dios esté en su vida para usted ser un discípulo de Jesús y para que Jesús pueda contar con usted. Porque si Jesús murió en su lugar, es justo que usted tenga por gracia lo que por gracia ha recibido, a su nombre. Pero para eso hay que hacer cierto sacrificio, y nuestro ego y nuestra naturaleza carnal tenemos que luchar, porque dice el apóstol Pedro que ambas batallan entre sí. La naturaleza carnal batalla con el alma y el alma con la carne. O sea, el espíritu y la carne batallan entre sí. Dios quiere que tú perdones, la carne dice no voy a perdonar. Si me echara un boche yo voy a echar dos. Si me negaste un peso te voy a negar dos. Si Dios te dice levántate a las 3 no me voy a levantar. O sea, hay una naturaleza carnal que no quiere soltar su zona de confort, quiere seguir en envidia, en adulterio, borrachera y en toda la desgracia. Pero el hombre espiritual quiere estar en amor, sobrellevando a tu prójimo, no hacerle la vida a nadie difícil, sino sobrellevarlo a los demás. Pero tu naturaleza carnal, créeme que no te va a ser tan fácil soltarte la rienda. Pero tú tienes que entender que hasta que el Espíritu Santo no coge el control de tu espíritu y manifiesta ser las obras del Espíritu Santo en ti, Dios no puede contar contigo para grandes cosas, para grandes retos. ¿Por qué? Porque Dios no te va a mandar a una misión y que en el camino tú sacas un cuchillo, un machete, una pistola y le mientes la mano y 3 veces a tu prójimo. Dice, por Dios, por el amor. Dilo, niño. Anda, niño, por el amor. Entonces, cuando la palabra está en ti, tú tienes que saber, entonces tú tienes que conocer la palabra
para saber en qué tú has ido avanzando y qué te falta por crecer. Entre más tú avances el Señor confía en ti y te manda más misiones. Gloria al Señor, porque el Señor ya ve que tú eres de confiar. ¿No verdad que sí? Por eso Jesús no se fija al principio en tus errores. Jesús se enfoca en ti, en tu potencial. Me recuerdo yo una vez que Jesús trató conmigo y me ponía a muchas personas para que yo le ayudara espiritualmente, pero se sentó conmigo un tiempo y me dijo: mira, Jacobo, yo supe desde el principio quién fue el apóstol Pedro, que quería el primer lugar, quería lucirse, quería sobrepasar, quería hacer el fuerte. Yo sabía todo eso, pero yo me enfoqué en su potencial. Yo con paciencia exploté en Pedro su potencial. Y cuando yo manifiesté el profeta, el apóstol, el adorador en él, entonces después Dios le cae atrás a las debilidades carnales. Hay que tener paciencia para trabajar con nuevos creyentes, porque trae un potencial hermoso, bueno, pero hay que tener paciencia porque van a seguir siendo habladores, mentirosos, adúlteros, fornicarios por un tiempo. A su nombre. Créame que eso no se va de la noche a la mañana. Todavía tenemos un tiempito. ¿A dónde tú vienes, muchachos? En una cabaña con la vecina. Sí, Viviana. ¿Qué dijo el varón aquí predicando? Que llevamos el nombre de que estamos vivos y estamos muertos. ¿Para qué cambiar? ¿Qué le estamos diciendo? Si usted quiere ser discípulo del Señor, tiene que cambiar. Si usted quiere que Dios cuente y le entregue a las naciones, tiene que cambiar. Si usted quiere ver la gloria de Dios, tiene que cambiar. Porque usted llegó aquí para ponerse la mano del Señor, para que el Señor entregarle naciones y usted levante bandera en el nombre del Señor. Por eso estamos hablando de la importancia de la palabra. Que hasta que la palabra no encuentre cabida en usted, no va a ser tan fácil. Como yo le dije otra vez, yo he tenido conflictos que quizás me han golpeado a mi hijo, que es autista, le han dado golpes arriba de mí, le han partido. ¿Y qué usted cree? ¿Que mi naturaleza carnal le quiere dar besitos a esa persona que me da un niño especial? Pero yo sé, usted ve, pero yo sé, sierva, que por la palabra yo tengo que perdonarlo. Yo sé en teoría, sierva, en teoría yo lo sé. En teoría barata yo lo sé, se llama. Pero para que el Señor te apruebe como un guerrero aprobado, ya tiene que ser de teoría barata a realidades, Y el Señor lo va a sacudir para que veamos que no seamos tan santos, para que veamos por qué Dios no le ha entregado a las naciones todavía. Porque a veces como que nos desesperamos. Señor, ¿cuándo es? Dice: Señor, ¿por qué no tienes 3 enemigos, mi hija? Y tú le miras el trasero a la vecina y tú estás casado. Y tú le cogiste 1,000 pesos. Y tú le cogiste 1,000 pesos a fulano y cotorro y no le pagas y tiene tu cuarto. Y no diezma le ofrenda a la bronazo. Y me está preguntando hasta cuándo, a su nombre. Si el Señor te tira todos los trapitos al aire, muchachos, tú te quedas como en la pierna y te va calladito por ahí. Bueno, no sofoque. ¿Sabe que yo me eché a reír una vez con Dios que me ministró? Y me dijo: Jacobo, hay muchas personas que quieren el fuego de Elías cuando Elías le sintió fuego. Pero cuando a Elías me caminó 40 días y 40 noches. Hoy en día queremos el fuego, pero no queremos caminar los 40 días y 40 noches. ¿Sabe lo que me dijo? Por eso que tú lo ves, que yo lo dejo que se desgalillen ahí, no baja nada. Ay, yo dije: pero no, tripió. Yo dije: porque un tigre, oye, como me dijo. Por eso que yo dejo que se desgalillen, no baja nada de... Ajá. Elías me caminó, tú no quieres, tú quieres la cosa suave. Una vez el Señor me dijo: mi Jacobo, yo quiero que tú dances porque te quiero llenar de mi gloria y te quiero libertar. Le dije: pero ya lo dañaste. Un hombre ya volando por los aires que cree que es santo. Porque lo llenarme de tu gloria, tú sabes, me gustó, pero que me va a libertar.
Yo danzaba por la mañana, en la tarde, en el avión. ¿Y usted cree que yo tengo 30 años y todavía estoy botando demonios? Y le pregunté al Señor y me quillé porque el Señor me dijo que me iba a alimentar. ¿Usted quiere coger 10 minutos más? Él me pregunta cuáles son los demonios. Ya el tiempo está corto. El niño me dijo, no me pase del tiempo. Pero él me está preguntando que cuáles eran los demonios. ¿Usted me da 10 minutos más? Ah, pues ya está bien. Mira lo que pasa. Cuando yo me convertí, yo me juré que yo quería ser un hombre de Dios. Pero me enteré en el camino de que yo era un hombre carnal, que yo como carnal no lo iba a lograr. Y que yo tenía que hacer una restitución, un cambio en mi alma, en mi espíritu, para yo ser un hombre de Dios. Cuando usted es honesto con usted coge la palabra, la importancia de la palabra que estamos hablando. Y cuando usted lee la palabra, dice, los adúlteros, los mentirosos, y la palabra dice, yo como que hablo mi mentirito 3 veces. Usted la cierra y coge 3 días de ayuno y dice, Señor, es que hay problema, porque los mentirosos no van para el cielo. Y entre veces, cuando yo voy a darme cuenta, ya van 7 mentiras sin darme cuenta. Entonces la palabra es para la gente honesta, con debilidades. Honesta, con debilidades. Cuando la palabra te corta con el filo que tiene, tú la llevas al altar. Tú dices, Señor, no codiciará a la mujer de tu prójimo. Ricardo me preguntó uno de mis demonios. Imagínense, yo fui un joven que tuve muchísimas mujeres. Muchísimas. Antes sí. Y tengo 26 años casado y no he tocado una mujer que no sea mi esposa. Oiga ahora. No he tocado carnalmente. Pero con los ojos me ha llevado. Mira la ciela como dice. Como dice el pastor, son ángeles que yo no miro esos traseros que le pasan por adelante, mi marido. ¿Qué yo le dije, varón? ¿Cómo llegamos? Si los cristianos espirituales o carnales, ¿cómo llegamos a la iglesia? Y un hombre que viene a manosear tantas mujeres, ¿usted cree? Cuando yo veía andaba manoseando los traseros siempre. Y yo cogía y le decía, papá Dios, tú sabes que yo me convertí de corazón. Tú lo sabes porque tú escudriñas. Pero mi naturaleza carnal no me ayuda. Porque yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo cambiaba de mujeres semanal. Todas esas mujeres semanales, muchísimas mujeres. Y ahora yo ante la iglesia que con una sola. Y al tiempo que tú quieras darme, ¿cómo lo vamos a hacer? Uno desconoce porque el poder de Dios es real. Pero entonces el proceso de la liberación, de tú morir a ser un hombre carnal para renacer como un hombre espiritual, el proceso, como decía nuestra hermana Carolina, es con dolor. Es con dolor y es con lágrimas. No es que el Señor quiere castigarte por bueno ni por malo, sino que tu naturaleza carnal vino contaminado con mucha suciedad, perrería, mentira, bloguería, lisonjera, para buscarte tu cuarto con mentira, maltratando a tu prójimo, usando a tu prójimo para sacarle provecho. Y todavía estamos en los caminos y usamos esa estrategia para sacarle provecho cuando podamos a nuestro prójimo. Porque en el mundo uno es una fiera para uno sobrevivir. Entonces cuando ya tú sabes que ahora tú no tienes que hacerle daño a tu prójimo, sino que tú tienes que tener para compartir con el hambriento, con el pobre, con el menesteroso, las cosas como que cambian. Ahora tú tienes que trabajar para los demás, para ayudar. Entonces tu naturaleza carnal no va a ser tan fácil para tú ver la gloria del Señor. Después yo entendí la palabra al principio yo la leía pero no la entendía, porque mi naturaleza carnal, imagínense que yo sea celoso siempre, y mi esposa salga a las 5 de trabajar, y sean las 6, y yo esté en el espíritu leyendo la Biblia, y viene un pensamiento en mi vida y me dice, pero son las 6 y no ha llegado. La mujer está de compra, fue al supermercado a comprar algo nada más. Pero todavía yo soy carnal, tengo espíritu de celo,
O sea, que es celoso claudica donde no hay, ve lo que no hay. Entonces, mi naturaleza carnal, en que yo quiera, no voy a dejar entender la palabra porque me va a sofocar. Ustedes ven por qué el carnal no ve la gloria que quiere. Yo le daría 1000 razones por qué usted no ve la gloria de Dios mientras usted sea un creyente carnal. Luego que empiece el proceso de ser carnal a espiritual, es un proceso de dolor y de mucha lágrima. ¿Por qué? Porque tu naturaleza carnal, como le dije, cuando tú tienes que golpear, ahora tú tienes que dar amor. Al que no te da, al que es hambriento, que es desgraciado contigo, tú tienes que sacarte chelito. Dale lo tuyo. Amontonar agua de fuego sobre tu tío, ¿verdad que sí? ¿Tú crees que va a ser tan fácil esa fiera carnal que dice Pedro que batallan con el alma, que batallan entre sí? Tú tienes que ser más espiritual para tu vencerla, pero mientras tanto, mientras tú seas carnal, más carnal, tú quieres un puesto en la iglesia para tú humillar a los demás, para tú parar a los hombres y el que manda aquí soy yo, porque tú eres carnal, tu ego te domina, te controla. Tú no quieres un puesto para tú servir, porque el que sirve no necesita un puesto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? El proceso se ve bien, por la lágrima de sangre. Cuando usted quiere ser un hombre de Dios, usted lo logra al final. Cuando usted lee la palabra y ve la importancia de leer la Biblia, y usted hace su palabra la suya, y cuando usted encuentra la palabra, algo que lo corta, usted se humilla, se arrepiente, se extraña, le dice, mátame. El pastor Ricardo me dijo a mí una vez, yo quiero portar la palabra, y aunque la palabra me mate, yo quiero portar la palabra. Yo le dije, Ricardo, pastor, vas a sufrir, dice que tenga que pasar lo que pase. Pero yo quiero cuando yo hablo que haya cambio, que haya lágrimas en el pueblo. Usted no ser un objeto, ponerse en la mano del Señor para cada persona que venga en depresión por esa puerta enferma, salga renovado por una palabra. Porque la palabra sazonada con el Espíritu Santo, cuando ya el perdón, usted logró que el perdón tenga usted, y usted puede hablar del perdón, ese perdón va a liberar todo el que está cautivo por el diablo, con un corazón sucio, maltratado, lleno de ego, de raíz de amargura. Su palabra lo va a libertar obligado, porque ya usted fue procesado y el amor de Dios mora en su corazón. Pero eso a usted, como dice Carolina, le va a tocar mucha lágrima y mucho dolor. Pero a veces los ayunos sin conocimiento. Por eso estamos hablando de la importancia de la palabra. Usa, cuando se fue a caer el arca, que David la buscó, al no tener conocimiento de la palabra, pensó que estaba bien lo que ibas a hacer y el arca se iba a caer, y Usa en el amor de Dios la agarró. Pero estaba en contra, porque Dios, su soberanía no la negocia. Hay niveles. Dios es bueno, pero si Dios puso algo más a Israel que era de duro servir, Dios, lo que estaba escrito, Él no negocia su soberanía. Si Él dijo, solo los levitas pondría mi mano en el arca, solo los levitas. Porque si Dios deja eso, Israel se lo come vivo. Moisés a cada rato tenía que llegar al templo huyendo, si no se lo comían a pedrar. O sea, Dios tenía que ser un poquito fuerte con Israel. Entonces por eso Usa, por falta de conocimiento, no sabía, ni el mismo David sabía cómo era que tenía que llevarse el arca, y por falta de conocimiento, aún con un buen corazón, si no hace las cosas con conocimiento, no va a ver la gloria de Dios. Y Dios, aunque quiera, no te puede respaldar en todo. Me recuerdo yo que yo tenía a veces, pretendía tener un chiste de amor, y yo quería que todo el mundo fuera lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿tú quieres recibir el Espíritu Santo? Sí, y yo me ponía en una esquina, Señor, tócalo, me ponía a interceder, y la persona salía danzando lleno de Dios. Pero sin querer, yo le estaba dando orden al Espíritu Santo, sin querer. Un día el Espíritu Santo fue donde mí y me dijo, manito lindo mío, tú no tienes que sofocarme y decirme a quién yo tengo que ministrar. Yo soy Dios, yo sé a quién yo tengo que bautizar, ministrar. No te me pongas guapito, pero tú me entiendes, pues ya tú sabes, yo no cojo chiripa, todos los días aquí él tiene que ministrar. Oiga eso a Dios. Al otro día el Espíritu Santo vino y bautizó y sobó a todo el mundo y lo tumbó. Y cogió más de mí y me dio un codazo. Me dice, ¿viste? Digo yo, nada, no se hable más ya. Porque él, su soberanía, no le gusta que nadie la tapas. Entonces estamos hablando de la importancia de la palabra. Mientras más tú la conoces, porque aquí en el público, hay dos tipos de público. Están los griegos, que buscan sabiduría, y están los judíos que buscan señales.
Al que le gusta la palabra, usted no le va a ministrar con señal. Usted puede parar 100 paralíticos y eso va a enquillar, porque no se ministró la palabra. Créame a mí, porque son griegos y se alimentan su espíritu por la palabra. Pero los que no tienen el espíritu de la palabra, que no les gusta, lo que les gusta ver las señales, usted le puede ministrar un sermón, la palabra, como usted quiera, y si usted no oró por 3 gente, entonces usted tiene que tener conocimiento. Pues el público está acá, tenemos los griegos y tenemos los judíos. Usted tiene que ministrar un buen sermón, bien, con un buen contexto, y luego tú vas 3 al ministerio. Porque la mente es así. Hay personas que les gusta el conocimiento de la palabra y a otros les gusta la administración. Entonces, la palabra, la importancia de la palabra, porque yo leo y no entiendo, porque soy carnal, porque todavía yo no controlo mi ego, porque todavía yo leo, porque todavía mi naturaleza carnal me controla. Luego que yo fui procesado y comencé a orar, ayunar, a confesar mi pecado, mi debilidad. Señor, estoy endemoniado, necesito que tú me disciplines. Yo necesito que tú me disciplines. Yo sé que yo voy a llorar, yo sé que yo voy a sufrir, pero yo necesito ser un hombre de Dios. Pero yo sé que mi naturaleza carnal no va a dejar pasar tan fácil al espíritu. Y para dejarlo pasar, a Pablo se le regaló un aguijoncito, para que su ego carnal del diablo caiga a tierra y el espíritu coja el control de Pablo y llene el mundo del evangelio como lo llenó. El aguijón es una situación difícil que te va a permitir Dios un dolor, un proceso para que tu naturaleza carnal, como dijo la sierva, caiga al suelo y el espíritu suba y coja el control y pueda hablar con Dios. Y Dios puede hacer su voluntad en el diseño que te trajo aquí a la tierra. Su nombre. La prueba es buena, el aguijón es bueno, depende de cómo tú lo veas. Si tú le dices al Señor, disciplíname, desbarátame, porque yo quiero ser un hombre de Dios. Yo no quiero que mi ego, ni mi sabiduría diabólica, ni mi carnalidad, ni mi maldad me controle, sino que me controle tu palabra y tu espíritu, en que yo sufra. Aunque mi naturaleza carnal no quiere dejar pasar el espíritu, pero bloquéala. Dame fiebre, dolor, porque dice la Biblia que el espíritu gime y sabe y le dice a Dios lo que tú necesitas. Un ejemplo, usted le dice, varón, sierva, una casa quiero, dice el espíritu. Métele 3 días de fiebre, que tiene un eco del diablo que no perdona. ¿Qué casa de casa? Es así, porque él sabe lo que te conviene. ¿Qué casa de qué? Levántale el jefe, que la maltrate en el trabajo, que la humille, para que aprenda a respetar. Que es rebelde. Que jipeta de que métele el jefe, pónsela difícil, métele un hijo en la droga. Que le dé duro, que la maltrate, que la tumbe al tierra, porque su naturaleza carnal, si no cae a tierra, no pasa al espíritu. Es con dolor, es con disciplina. Al tú decirle al Señor que tú quieres que su unción muera en ti, que el espíritu hable por tu boca, tú no sabes lo que tú estás hablando, porque tú le dices al Señor, mata mi vida, para que el espíritu coja el control. Entonces, cuando tú avances en el espíritu, tú vas a entender. ¿Cómo se entiende la Biblia? Fácil. Tú tienes que entender la intención del escritor. Ahí voy Yulai que me preguntó una pregunta. Cuando tú vas a leer algo de la Biblia, tú tienes que entender por qué se escribió. ¿Cuál fue el motivo, el detonante del escritor? Te voy a poner un ejemplo. En 1 Corintios 1:11, ¿qué dice? Dice Pablo, y fui informado por lo de Cloé, que había contienda entre vosotros. Una familia llamada de Cloé, apellido Cloé, le informó al apóstol Pablo que en la iglesia de Corintios había divisiones y problemas. Y uno decía, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Usted conoce la historia. Eso motivó, eso fue el detonante. ¿Por qué motivó Pablo a escribir esa carta a los Corintios? Ya ustedes con esa introducción, ustedes van a entender el libro de los Corintios entero. Ya usted sabe el detonante, el motivo, qué motivó al apóstol Pablo a escribirle a los Corintios. Él fue informado, 1:11, 1 Corintios, para los que toman lápiz, 1:11, que fue informado ¿por quién? Por los de Cloé, que había problemas, y eso motivó al apóstol Pablo a escribir 1 Corintios. ¿Qué motivó a Pablo a escribir el libro de Gálatas? Y dice Pablo, me he dado cuenta que han entrado muchos judíos, que ustedes que están en la gracia quieren que ustedes vuelvan la ley. Ahora se mutilen y se maten entre ellos, porque quieren echar a perder el problema, el trabajo de Pablo. Entonces, ¿qué motivó a Pablo a escribir a los Gálatas?
que había unos judaizantes que querían judaizar a la iglesia que era por gracia, ya no por ley. Y querían que ellos guardaran la ley, que mataran a la vaca. Y Pablo hizo mentira. Eso no sirvió de nada. Pero mi trabajo, a Jonás se mutilar y lo maldice Pablo a todos. O sea, ¿qué motivó Pablo a escribir el libro de Gálatas? Ese problema que había. Así yo amanezco diciéndole libro por libro, pero lo demás usted tengo que hacerlo a ustedes. El libro de Judas, dice Judas 1:4, porque han entrado muchos hombres solapadamente convirtiendo la gracia en libertinaje. Eso motivó al escritor de Judas, antes de Apocalipsis, a escribir esa carta para que nosotros nos defendiéramos de esos hombres malos que querían convertir el evangelio en libertinaje. Eso motivó a Judas a escribir esa carta. Cada libro tiene una intención. Si usted por el espíritu, después usted deje de ser creyente carnal, se vuelve un creyente espiritual, como usted lea la Biblia, va a entender la intención del escritor. Va a pensar por qué se escribió la Biblia. La Biblia es su propia intérprete. La Biblia se interpreta sola. Lo que hay que saber el código y la instrucción del Espíritu para que usted la entienda. La Biblia se interpreta sola. Pero yo leo y no entiendo porque soy un creyente carnal. Leo y no entiendo, como dice Felipe. Entiéndele uno y cómo si no encuentro quien me lo explique. Cada libro, cada palabra, usted antes de leerla tiene que buscar la intención por qué se escribió. Entonces dice Jesús en Lucas 18, cada parábola tiene un objetivo. Y Jesús les refirió esta palabra para que sus discípulos aprendieran a orar. Había un juez, una ciudad que no tenía Dios, Lucas 18. ¿Cuál fue el motivo de Jesús? Para que los discípulos aprendieran a orar. Que así como esa mujer no se detuvo y hizo frente al juez injusto hasta que le hizo justicia, entonces Jesús le está diciendo a los discípulos que así tienen que hacer nosotros, no desmayar hasta que logremos, porque eso fue el objetivo en esa parábola. Cada mandamiento, el libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos quería demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, porque los hebreos nunca han aceptado a Jesús como el Hijo de Dios. Y el apóstol se cree que Pablo, no sé, pero el escritor a los hebreos, esa fue su detonante, su motivación, fue demostrar. Por eso habla en el libro de los Hebreos del sacerdocio, que en otro tiempo Dios nos hablaba a través de los profetas, ahora nos habla a través del Hijo. Cada libro tiene, entonces hay una Biblia de estudio que tiene una página antes de empezar el libro, que ahí le dice todo eso a ustedes también. Usted se compra una Biblia de estudio, plenitud, cualquier Biblia, porque antes de usted querer ser un hombre de Dios, tiene que entender lo que es la palabra y que la palabra lo corte a usted para que usted sea un hombre de Dios. ¿No verdad que sí? Amén. Entonces, cuando ya usted está en la mano del Señor, usted tiene una idea de lo que es la Biblia. ¿Sabe lo que pasa? Que aquí hay muchas personas que son de naciones, aunque no lo creen. Ustedes aquí van a muchas naciones a predicar el Evangelio. Y se van a encontrar muchas personas cultas, dotas, con un coeficiente bien. Entonces, si usted va a predicarle fuera de contexto, ellos le van a menospreciar un poquito. Van a decir todavía un nene en la palabra y no sabe trazar bien la palabra. Por eso usted tiene que, con cada su introducción, saber por qué se escribió el libro, a quién se le escribió, cuál fue el motivo. Y usted le habla un buen texto y basado en un buen contexto. El que lo escuche va a decir, se puede escuchar a ese predicador la palabra del Señor, porque sabe trazar la palabra del Señor. Pero entonces la palabra no puede venir vacía, sino sazonada con el Espíritu Santo, porque ya la palabra lo cortó a usted y usted se ha entregado al Señor y está dando fruto a un 30, a un 60 y a un 100 por uno. A su nombre. Entonces Dios lo que esperamos que crezcamos en espíritu y en conocimiento también de la palabra. Amén. Amén. Hasta aquí nos ha enseñado el Señor.